todo el que carga una palabra carga una persecución. Entonces, cuando yo pude comprender directamente de que no podía decirle sí a lo que estaba pasando en el momento, porque ahí es donde Wow. muchas personas se desconectan del propósito, porque tú sabes lo que fue que Dios te dijo. Y a veces dentro de la misma ciencia, sin tener deseo ni tan siquiera de ofender ni de quitarle Sí. el crédito, porque la ciencia la hizo Dios, las personas que tienen fe, las personas que tienen a Dios, tienen que siempre esperar, buscar segundas opiniones. Ujú, ujú. Y tienen que consultar a Dios una y otra vez y las veces que sean necesarias antes de Wow. tomar cualquier tipo de decisión. Sean bienvenidos a tu programa, Lo que Dios hace, en este día nuevamente con una persona muy especial, la pastora Amarilis Ferreira, una mujer que a mí me encanta cómo predica. Tengo años siguiéndola. De hecho, una vez fui a una iglesia en el sector de Miramar, en mi país, República Dominicana, que por cierto, aquí estamos hoy grabando. Y ella no lo sabe, pero yo le andaba atrás. Wow. Pastora, Dios le bendiga. Bienvenida a Lo que Dios hace. Qué maravilloso poder estar en este espacio en lo que Dios hace. Me honra, amada Keila, poder estar aquí, ser parte de los recursos que Dios está utilizando en este tiempo tan poderoso, en esta maravillosa programación y de verdad que me honra escucharla. Y como ya dijera mi hermana, soy su hermana pastora, Amarilis Ferreras de Quesada, pero quiero recalcar, Keila, que Amarilis es un apodo. Mi Oh, nombre es Juliana Ferreras de Quesada y recalco, ok. porque en los tiempos que estamos viviendo la gente piensa que uno utiliza un seudónimo porque simplemente quiere encajar. La mayoría me conocen por Amarilis, pero soy Juliana Ferreras de Quesada. Así que gracias por Ah, muy invitarme. bien, no, el placer es mío. Y bueno, vamos a comenzar de una vez haciéndole una pregunta que le hago casi a todos los invitados y es, ¿cómo fue su niñez? ¿Considera que tuvo una infancia feliz? Lo puedo considerar como fue mi niñez, también tomando en cuenta, ¿verdad? Y recalcando que mi niñez es 1900, ¿verdad? Que no somos de la generación de cristal, sino que pertenecemos a la conocida generación X. Y Ujú, cuando nosotros analizamos el término de niñez en el tiempo que estamos viviendo ujú. y en el tiempo donde venimos, entonces yo diría que mi niñez en mi tiempo y en mi espacio fue una niñez feliz. Muy bien, qué bueno. Se crió con sus padres, se crió con Bueno, su... yo estuve con mis padres solamente a la edad hasta los 7 años. De ahí en adelante, entonces, ya mi vida da otro giro. Por eso le decía que dependiendo de la generación, porque por lo menos la generación que estamos viviendo ahora es una generación que no quiero irme tan lejos, pero no conoce directamente lo que son los desapegos a los padres, Ujú, porque en el tiempo de mi niñez, como le decía, después de los 7 años ya dejé de vivir con mis padres porque ujú. pasé a otras familias, pero en ese tiempito que conozco de niñez, adolescencia, puedo decir que sí, fui feliz en lo que cabe y a partir de los 7 ya pasé a vivir con otras personas. Perfecto. ¿Usted recuerda algún evento traumático en su niñez, en su juventud, que quiera compartir con nosotros? Porque el Señor siempre viene a sanar. Así es. Entonces, si quiere compartirlo, pues. Claro que sí, amada Keila. Es importante, como dice la misma escritura, conviene de que yo declare las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cabe destacar que nosotros en el trayecto de nuestro crecimiento, no solamente la pastora Marini Ferrera, aunque la pregunta fue bien direccionada a mi persona, a veces la gente se cierra a la hora de testificar si tuvo un tiempo en su adolescencia o en su niñez traumático y algunos en su adultez. Y a veces las personas se trancan porque quizá no han recibido la sanidad completa, que están en el Ujú, proceso de la sanidad. Bueno, yo pudiera decir que dentro de mi adolescencia, ya en la niñez, decirlo por lo menos, no tengo esa memoria tan clara de decir que en mi niñez viví momentos traumáticos, aunque por lo que mi mamá me ha contado, ujú. por lo menos, no voy a decir que soy un caso especial. Mi madre me dice que en el tiempo de mi nacimiento, nacía de tiempo, soy 7 mesina. Mi madre se cae de una asna, burra, como usted le quiera conocer. El parto se le precipita, por lo que yo nazco directamente a los 7 meses, con una libra y Oh, media. Soy un wow. milagro de parte del Señor. Y no digo que soy un milagro para impresionarte a ti, sino para decirte que tú no eres el único, ¿verdad que sí? Entonces, en ese tiempo, mi crianza quizá en mi infancia fue un tanto difícil. Yo, dentro de mi familia, para poder conectar directo a la pregunta,
Nosotros somos 3 hermanos, de los 13 yo soy la número 9, solamente vivimos hasta ahora 7, estamos 7 vivos, y en ese tiempo de mi infancia, mis padres, al tener tantas precariedades financieras, pues decidieron, en tiempos atrás se usaba mucho eso, te voy a mandar para casa Sí. de un tío, de un primo, Ujú, para que vivas ujú. mejor. Diría Por que el fue bien de los hijos. por el bienestar, sí, para Sí, que uno tenga una mejor calidad de vida. Y yo lo entiendo así, porque en Dios nada es fortuito, así aunque es. lo entendí ahora. Para una niña de 7 años, Ujú. no vivir con sus padres y pasar a vivir con unos segundos, eso pasa directamente a ser traumático. Sí. Pero tampoco me quejo al lugar donde Dios permitió de que yo llegara y donde pude estar hasta la edad de mis 12, 13 años. Ese tiempo fue un tiempo para mí muy inestable, donde yo conocí directamente lo que era la depresión, porque yo tenía un sinnúmero de preguntas, de dudas, de cosas. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo una madre puede entregar a una niña de 7 años que todavía ni tan siquiera se sabe bañar? Pero mi mamá siempre nos explicaba, porque dentro de mis hermanos yo tampoco fui la única que pasé por ese proceso. Ujú. Entonces, en ese Eran tiempo, 13, me dice. si éramos Eran 13, 13, entonces mucho. pero de los 13 ya, por ejemplo, viviendo ya un poquito grande, solamente 7, porque todos los demás fallecieron bastante Pequeños, pequeños. ok. Así que fuimos creciendo nosotros 7. Yo siempre, Keila, tenía como que la pregunta, como que la duda, por lo menos cuando en la escuela decían que tenían que ir los padres y a veces las personas que me criaron no podrían ir a representarme cuando llegaba el Día de las Madres. Había muchas cosas y ya pasar a la etapa de mi adolescencia, entré entonces en ese tiempo de preguntas sin respuesta, pero Dios intervino a mi vida a muy temprana edad. Lo que viví que se podría conocer como traumático, no lo viví en esa etapa de adolescencia y niñez, ya lo viví en mi etapa de adultez y dicho sea de paso, también sirviéndole al Señor. Si cabe Wow. destacar, en el tiempo pude atravesar un momento de dificultad con una enfermedad muy difícil que atravesó mi padre biológico, a pesar de que no me crié en ese tiempo con ellos, pero ya a la edad de 13 años que vengo con ellos, para ese preciso tiempo, mi padre atravesó una enfermedad en ese tiempo, tifo negro complicado con hepatitis B, donde él perdió la memoria, donde para nosotros fue algo bastante difícil, porque entonces en esa corta edad yo tuve que comenzar a trabajar de manera independiente para ser parte del sustento de la casa. Wow, Sí. wow. O sea que usted volvió a los 13 años donde su madre y su padre. Qué bueno que por lo menos no duró toda la vida o mucho más tiempo. Wow, entonces pasó por esa etapa. Y usted hablaba de que aceptó al Señor bien joven, ¿verdad? Sí, claro que ¿Nos sí. puede contar un poquito de esa historia? ¿Qué edad fue? ¿Cómo fue? Yo conocí al Señor o Él me conoció, me encontró a mí. Él me encontró a mí a la edad de 14 años, un 26 de enero. Y Yo lo recuerdo un recuerda. jueves 26 de enero, me parece que año 1995, Dios Ujú. me encontró. Ya a mis 14 años, cuando yo no conocía, porque yo no vengo de una familia que nos lleva a la escuela bíblica, Ujú. yo no tenía conocimiento previo de Dios. Muchas personas se sorprenden a la hora que yo le digo que yo no conocía de Dios, yo conocía de otras cosas, porque si podemos marcar, también vengo de una familia que en vez de conocer a Dios practicaba la brujería abiertamente. No soy mucho de testificar de que vengo de familias brujos que hacían estas cosas, porque siempre he entendido que yo soy embajadora del reino y yo hablo más Amén. de lo que represento y de Así lo que es. soy que del oponente. Cuando tengo la oportunidad de marcar eso, como ahora que provengo de una familia que directamente no conocía al Señor, pero que Dios me encontró en su tiempo favorable. Yo con 14 años, ya en ese año cumplía los 15, andaba un poquito rápido, como dicen ahora, porque vengo desde Santo Domingo. Yo mi tiempo de entre entrar a mi adolescencia estuve en Villa Duarte, viviendo en Villa Duarte, lidiándome en sectores un poquito difíciles. Ya venía con una mentalidad capitaleña Ujú. bastante abierta, pero Dios intervino y a la edad de 14 años, entonces Jesús me encuentra y desde ese tiempo estoy aquí sirviéndole. ¿Y usted recuerda cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Fue a Claro. una iglesia? Bueno, mi proceso de conversión fue un proceso atípico, muy inusual, porque no fue una campaña, no fue que alguien se acercó y me predicó. Yo soy de los resultados de convertirme por una visión. Yo tuve un Wow. sueño donde el Señor me llamaba a que me convirtiera y vi un letrero que decía Maranata.
no conociendo nada del Señor, no sabía qué significaba la palabra Maranata, pero sí veía en un avión que ese letrero estaba en dorado, decía Maranata. Cuando yo me levanté en la cama, que comencé a saltar, yo también comencé a decir Maranata, Maranata, Maranata. No teníamos tanto acceso a Es sorprendente. lo que era el internet, por lo que yo no sabía directamente dónde yo iba a buscar la interpretación de Maranata, porque te Ujú, estoy hablando aproximadamente casi 30 años ujú, atrás, ujú. algunos 30 años. No teníamos ese acceso directo a lo que era el internet, que inmediatamente tú googleas, ahora mismo va al chat GPT y de una vez tú encuentras la información. Pero indagando qué significa Maranata después con el tiempo, mire, es increíble que yo vine a saber qué significaba Maranata después que me convertí. Ujú. 10 años más adelante fue que supe. Wow. Entonces en ese tiempo me entrego al Señor con una pasión tremenda. No me entregué directamente ese día porque no sabía dónde ir. Para ese tiempo yo estudiaba en la escuela de noche, tenía un compañero que era cristiano. Él no predicaba de Cristo, él modelaba a Cristo. Wow, eso es Sí, interesante. él no era el típico cristiano que te decía, Cristo te ama, Ujú, tienes que ujú. arrepentirte, tienes que convertirte, pero el nivel del comportamiento, de la conducta, nadie podía decir que ese muchacho no era cristiano. Y yo lo veía a él Sí. como tan santo, tan perfecto, que yo era un poquito de esta gente que son extrovertidas, Ajá. y ese día yo llegué bajo perfil porque Dios me encontró. Wow. Y me decían mis compañeros, con usted pasó algo. Y, ay, mira, yo tuve un sueño que pasó y esto. Y entonces me dijo, ah, pero háblate con el mello para que te interprete. Yo dije, ¿qué yo tengo que hacer para yo ser cristiana? Le hice la misma pregunta que el carcelero le hizo a Pablo. Ujú. ¿Qué tengo que hacer? Yo le dije, ¿tú sabes convertir? Y él me dijo, yo no sé, pero te voy a llevar donde mi Oye, ¿cómo le pastor. dijo? Sí, tú sabes convertirte, allá donde mi pastor. Él andaba, parece un poquito jocoso, Keila, pero quiero en esta tarde marcar esto porque hay Ujú. muchas personas, para nosotros que ya conocemos a Dios, ¿verdad? Se hace fácil, por ejemplo, utilizar el lenguaje, los términos que se utilizan en el Evangelio, pero hay Ujú. muchas personas que van a ver esta entrevista y van a decir, me pasó lo mismo, o yo quisiera saber de qué manera yo consigo a Jesús. A la final es que él me dijo, mira, yo no sé convertir, pero mi pastor lo podía hacer. Yo, pues vamos donde tu pastor. Él tenía su Wow. bicicleta, me montó en su bicicleta, yo con 14 años, bastante delgadita. Y cuando llegamos donde el pastor, para ese tiempo yo usaba pantalones grandes, yo usaba pelo de color porque estaba entrando directamente a un proceso de rebeldía que no era muy cómodo, pero Dios me alcanza. Y cuando yo llegué, yo recuerdo que ese pastor me miró y me dijo, tú no eres cualquier cosa, tú eres una Santo. pastorita. Y él comenzó a pasarme la Wow. mano por la cabeza. Pues la marcó desde el, Sí, me desde ese. marcó Wow. desde ese tiempo y desde ahí él entonces oró por mí, yo hice confesión de fe. Y yo le dije de una vez, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué más yo tengo que hacer? Yo quiero esa Ujú. cosa que sienten los convertidos. Me decía, tienen que ir al paso. Yo, no, 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 yo no quiero nada al paso. A la final es que fui muy extrovertida cuando me convertí al principio y he visto la mano de Dios obrar. Wow, muy, muy sorprendente testimonio y esa manera de cómo conocer a Dios, que he escuchado de otras personas, que ha sido a través de sueños, de visiones también. No todo el mundo va a una iglesia o alguien tal vez le pregunta, ¿quieres aceptar al Señor? Y qué bueno que usted escuchó ese llamado, porque hay personas que no le hacen caso, pero qué bueno que escuchó el llamado. Wow, entonces, esta pregunta yo la hago. Hay muchos que me dicen que no, otros me dicen que sí. En mi caso, yo digo que sí. ¿En algún momento de prueba le ha faltado la fe? Un sinnúmero de veces. De hecho, compartía hoy con alguien y le decía que yo no tengo una fe fuerte. Lo que pasa es que el poquito que tengo es así fuerte. Yo no tengo una fe grande. Porque hay gente que dice, no, yo tengo una fe grandísima. Mi fe es grandísima. Yo soy muy aterrizada, Keila. Yo soy muy normal, es el Ujú, término. ujú, Porque hay personas que se presentan como los superhéroes de la fe. ujú. Yo no tengo una fe grande. No tengo una fe grande. Pero el poquito que tengo es fuerte. Amén. Y de las cosas que he visto, Keila, que me has preguntado que se han llegado eventos a mi vida que he dudado. Sí he dudado, pero en este caminar, yo de manera particular he aprendido a caminar más en obediencia que en fe. Amén. Es Y esto importante. parece fuerte, ¿verdad que sí? Es importante porque la gente a veces cree, yo no estoy sintiendo fe, Ujú. pero ¿qué tú vas a hacer? O sea, vas a obedecer y si tú obedeces ya tienes fe. Eso es lo que yo pienso. Y hay milagros que directamente usted no lo va a recibir por la fe, lo va a recibir por la Por la obediencia. obediencia. Entonces, yo siempre le digo a las personas, porque cuando la gente ve
lo que Dios ha hecho con uno. Por ejemplo, yo he pasado procesos muy difíciles en mi salud y muchas cosas, y la gente me dice, tú saliste de eso, porque tú tienes una fe fuerte, una fe grande. Y yo me quedo mirando y digo, Mm. ¿será, estará hablando de mí? O sea, estará hablando directamente de mí, porque yo sé que en el proceso que yo he vivido ha sido la misericordia del Señor, la que en su Amén. gracia, la que Él me dijo, mira, yo estaré contigo, yo no te dejaré. Hay momentos que yo no tengo fe. Y yo digo, Señor, pero tú dijiste, y como dice tu palabra, que tú no te niegas a ti mismo, que aunque yo sea infiel, tú Tú sigues permaneces siendo fiel. fiel. Entonces, ahora mismo yo no estoy apelando a mi fe porque no tengo, pero estoy apelando a tu fidelidad. Y Ujú. ahí yo he visto a Dios obrar. Y Amén. destaco esto porque me gustaría que las personas comprendan que hay días buenos y hay días no muy buenos. Que en el libro de Eclesiastés, su capítulo 3 enseña, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A veces tú tienes una fe que si te sale el oponente de frente, tú lo destruyes. Pero hay días que tú dices, Señor, hoy hazme invisible a la vista del enemigo, porque si me encuentra hoy me Ujú, debarata, ujú. porque tú sabes cómo te sientes. Y siempre Wow. destaco esto, amada mía, porque directamente hay personas que están lidiando Ujú. y marcan la Biblia y dicen, no, porque la Biblia dice que todo lo que no dependa de fe es pecado. Esa parte la manejamos. Y pueden ponerse hasta ansiosos y si es posible abandonar y dicen, no, ya, porque es que yo no tengo fe, ¿qué yo hago aquí? El otro día me pasó que una joven de mi iglesia me dice el Señor que le gusta tu fe. Y yo me reí porque yo dije, Señor, pero yo te estoy pidiendo que aumente mi fe. ¿Y cómo tú me vas a decir que a ti te gusta mi fe? Y es que realmente Dios no ve como nosotros vemos. Y es como usted dice, la obediencia. Y sin embargo, la obediencia es fe. Así es. Pero qué bueno que puedes reconocer que en momentos le ha faltado la fe porque somos humanos. Y quiero aclarar, amada Keila, porque yo sé que tú tienes una gran audiencia que te sigue y tú tienes seguidores y tienes perseguidores. Entonces es importante que nosotros destaquemos que no es que estoy diciendo que no tengo fe. Yo soy una mujer En de fe, momentos, pero en un momento cuando Cristo iba a hacer unos milagros, si tuviera fe como un grano de mostaza, chiquitita. que hay momentos que el Señor no te pide que tenga una fe muná tan grande, sino que la que tú tengas sea una fe fortalecida. Es Amén. cuanto. Amén, amén. ¿Cuál ha sido su mayor desierto en Dios? Si puede compartirlo. O alguno que usted crea que haya sido un desierto, desierto. Y qué área trabajó ese desierto. Porque yo digo que los desiertos de Dios, las pruebas, vienen para trabajar una área de nosotros interna. Si pudiera compartirnos, si recuerda. Bueno, como te testificaba hace un momento, nosotros los creyentes y más los que venimos desde muy jóvenes, nuestra vida como que se caracteriza de desiertos van y desiertos vienen. Ujú, Pero dentro de los que directamente han marcado bastante mi vida, recuerdo que cuando yo me casé, cada persona que se casa viene con la idea de tener sus hijos, ujú. tener su familia. Y uno no se casa con la idea de pensar de que el médico te va a salir a ti que tú no te puedes embarazar. Sí. Porque esas cosas como que a uno no le pasa. A mí no me pasan cosas malas por la cabeza. Y cuando de repente yo me caso, que llegue el tiempo que entiendo que lo que el próximo paso es tener hijos y recibir el diagnóstico que yo no voy a poder tener hijos. Eso para mí fue bien frustrante, fue bien difícil, porque la idea de uno es uno tener sus hijos. Yo creo que los hombres en algún aspecto lo manejan mejor, o quizá porque ellos no se expresan. Entonces, en ese tiempo habían como también muchas dudas, muchas preguntas. Y yo decía, Señor, pero ¿y por qué? ¿Por qué yo no puedo tener hijos? A la final es que yo pasé un tiempo casada y eso fue un dilema para mí. Mi fe fue bien sacudida, yo pasé esos eventos de dificultad, pero en ese tiempo yo apelé a lo que cada creyente debe de apelar, a la palabra, que Amén. dice tu palabra. Y ese desierto me enseñó a mí que no hay nada imposible para Dios o me Amén. fortaleció, porque yo siempre oraba en la historia de Sara. Ujú, Y yo decía, pero Sara era una mujer anciana, Sara había perdido la costumbre, ella tenía menos posibilidades que yo, porque en el caso mío, por ejemplo, los médicos decían que yo solamente tengo un solo ovario, no se ujú, me desarrolló uno, y el único que me quedaba era poliquístico. O sea que ujú. tenía muy pocas posibilidades de embarazarme. Y aún así, como quiera, Dios quiso bendecirme.
En Amén. ese tiempo para mí era muy frustrante cuando yo veía a una mujer embarazada, Ujú. y más frustrante es cuando uno predica, porque tú dices, porque Sí. entonces yo oraba por mujeres embarazadas Y salían y embarazadas. ellas se embarazaban y dice, entonces ¿por qué yo no pasa conmigo? Wow. Entonces yo oraba al Señor, pero cerrando ya esa pregunta, recuerdo en una actividad que hicieron en mi iglesia, yo creo mucho cuando Dios habla, eso para mí es Amén. tremendo. Amén. Vino una profeta y me dijo, Dios te va a embarazar y tú vas a tener 2 hijos, solamente 2. Esa palabra se soltó, pero no se cumplió al otro día. Ujú. Esa palabra vino a ser perseguida. Entonces, Eso. cuando esa palabra es perseguida, luego ya al tiempo sí salgo embarazada. Pero ¿qué sucede? El dilema, que cuando me hago los ultrasonidos, sale que estoy embarazada de gemelos. Bueno, excelente, porque Dios dijo que eran 2. Ujú. Dios no miente. Ahora, ella nunca me profetizó que eran gemelos. Te Ella dijo me que dijo, eran vas a dar a dos. luz dos varones, me dijo específicamente. Cuando pasa ese proceso, que estoy embarazada, que se ven el ultrasonido que son 2, bueno, recuerdo que yo estoy muy feliz con mi embarazo, pero llegó un momento justamente en la batalla de la fe. Voy con mi esposo a la batalla de la fe. No sé qué pasó allá. Llegando a la batalla de la fe, el bebé dura 5 días sin movimientos. Cuando vuelvo a Los hacerme, bebés. Los no, bebés. porque el bebé, porque solamente ahí voy a entrar porque era Oh. uno. Cuando entonces llego para hacerme otra vez sonografía y ver por qué no se mueve, me dice el médico, ¿quién le dijo a usted que usted está embarazada? Usted no está embarazada, pero yo tengo una prueba positiva en las manos. Y no solamente una prueba, yo tengo una sonografía que me dice que yo tengo 2 bebés. Y cuando me pregunta quién le pasó todo, me dice, usted no está embarazada. Usted lo que tiene es un mioma y Oh, es bastante Señor. grande y a usted hay que desembarazarla ahora. O sea, hay que operarla Ajá, ahora. ajá. Ya sabe que mi mente entró en conflicto en lo Ujú. que Dios dijo, en lo que estoy viviendo, en la realidad, en la verdad. Y cuando estoy en ese proceso que es muy difícil, solamente el que ha vivido ese momento sabe Sabe. lo frustrante porque es un momento decisivo. Wow. Yo salí de la clínica, Keila, y a mí no me dio tiempo de tomar ni un motoconcho ni nada. Yo agarré para mi casa a pie, como a la 1 de la tarde. Y yo llegué a mi casa y yo comencé a hablar con Dios, a reclamarle, esto no fue lo que tú dijiste. Y ahí hablo con mi esposo y digo a mi esposo, mira, el médico dice que yo no estoy embarazada, pero yo estaba bastante delicada. Cuando volvemos otra vez a otro lugar, me dice que usted no está embarazada. A usted lo que tiene es un mioma y hay que operarla de una vez. Yo me aferré a mi barriga y dije, Dios no es loco, Dios no hace disparate. Ya Dios habló y yo no voy a permitir ni mioma ni nada que crezcan juntos. A mí nadie me va a sacar nada. Me pusieron a firmar una carta de compromiso cuando yo desistía a una cirugía y que no me voy a operar. Y batallé hasta que a la final me encontré con un médico que era como más loco que yo. Y él me dijo, te voy a mandar a tu casa y cuando llegue, tú vas a comenzar a gatear en el suelo. Y Wow. después tú vas a dar vueltas en el suelo y vas a dar todas esas vueltas. Yo hice lo que él me dijo. Y me dijo, y después de 2 días tú vas a volver. Y cuando yo volví, Para ponerlo en posición para era. ponerle en posición. Wow. Cuando yo volví, ahí estaba el hermoso Jaciel y ciertamente cuando me hicieron la cesárea había un mioma. Lo que pasa que en ese preciso momento el mioma estaba por encima del bebé y parece que era más grande que él y lo Dios tenía completamente mío. cubierto. Era uno entonces. Era uno, Wow. ¿Se pero yo imagina? tengo 2. Sí, porque luego entonces tuvo Sí. otro. Pero usted se imagina que hubiese dicho, no, bueno, es un mioma, que me operen. Quizás el doctor que la operara ni siquiera le iba a decir que había un niño porque iba a ser, vamos a decir, culpa del doctor. Ahí es que está, Keila, cuando directamente tú Wow. cargas una palabra, pero también la palabra carga una persecución. Ay, ay, Cuando ay. la palabra carga esa persecución, usted tiene que estar muy expectante y sus sensores espirituales tienen que estar muy activos para usted escuchar lo que es la voz de Dios y lo que es la voz de la tiniebla, porque todo el que carga una palabra carga una persecución. Ujú. Entonces, cuando yo pude comprender directamente de que no podía decirle sí a lo que estaba pasando en el momento, porque ahí es donde Wow. muchas personas se desconectan del propósito, porque tú sabes lo que fue que Dios te dijo.
Y a veces dentro de la misma ciencia, sin tener deseo ni tan siquiera de ofender ni de quitarle Sí. el crédito, porque la ciencia la hizo Dios, las Ujú, personas que tienen fe, las personas que tienen a Dios, tienen que siempre esperar, buscar segundas opiniones. ujú, ujú. Y tienen que consultar a Dios una y otra vez y las veces que sean necesarias antes de Guau, tomar cualquier tipo de decisión. así es. Wow, wow. Yo me he quedado sorprendida con eso, de verdad que sí. Pastora, ¿usted conoció de una vez su llamado? Usted se convirtió a los 14. Ujú. ¿A los cuánto comenzó a predicar? Yo comencé a predicar de una vez, Wow. no reconociendo el llamado, Ujú, porque eso fue algo como que tan increíble, como de las cosas que Dios hace, como un libro que leí, como cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido. Te dije que cuando llegué donde mi pastor, que él de una vez me marcó y me dijo, tú eres una pastorita, eres una pastorita. Yo le pregunté, pastor, ¿qué es lo que continúa? Él me dice, tiene que doctrinarte, tiene que bautizarte. La doctrina que daban una semana, a mí me la tenían que dar 3 veces a la semana, porque yo quería todo acelerado. Entonces yo veía en la congregación donde iba, era una congregación bien pequeñita, Keila, pero con una unción, una pasión, algo sorprendente, extraordinario. Entonces yo caí con muchos jóvenes y su gran mayoría, ellos predicaban. Yo entendía que ujú, ese era el estilo de todo el que venía a Cristo. Pues ujú. entonces yo le dije a mi amiga, tú tienes que enseñarme a predicar y yo quiero sentir esa cosa que tú sientes también. Es más, todo lo que tú tienes, yo quiero tenerlo también. Pero no se lo decía desde el punto de vista de envidia, No, no. sino desde el punto de vista que anhelaba eso. Entonces ella me decía, bueno, si tú quieres predicar, lo primero que tú tienes que hacer es que tienes que orar mucho y tienes que leer mucho la Biblia. Y yo le decía, pues si es eso, no hay ningún tipo de problema. Y llegué a un nivel que todavía por mi casa, por donde mi mamá, hay una señora que me dice, la Biblia dice, porque mira, yo comía con la Biblia abierta, yo dormía con la Biblia abierta. Decía, bueno, si el asunto es leer y el asunto es orar, pues no hay ningún problema. Yo oro y leo, pero yo necesito predicar. Entonces comencé predicando desde que me convertí y la gente decía, cuando ella se case, ella le va a bajar un poquito. Cuando Oye. tenga hijos, le va a bajar un poquito. Pero en ese proceso de predicación, yo no entendía qué llamado, yo no sabía de llamado, Keila. Yo pensaba que la gente se convertía para ser salvo. Yo no sabía que había apóstol, que había profeta, que había, Ujú. no sabía nada de eso. Yo lo único que quería era Cristo y lo único que quiero es eso. Amén. Sí. Así debe ser. ¿Sabe que usted me dice que predicó desde el principio? Y me surge una pregunta que está fuera de estas. Y es, ¿usted considera que está bien que un joven cuando se convierta, sobre todo así, con ese anhelo, ¿verdad? Que predique, que los pastores lo pongan a predicar, porque hay mucha gente que dice no, porque tienes que esperar. Obviamente, se debe tener conocimiento. Y usted, como decía, estudiaba la Biblia mucho y oraba, pero considera eso porque yo siento, o no yo siento, yo pienso por lo que he visto, que hay muchachos, incluso personas adultas, que están estancados porque no lo ponen. Y entiendo que la práctica te puede ayudar. Obviamente tienes que tener el don, el llamado, pero puede ayudar. ¿Usted considera que es así o no? Eso es una arma de doble filo. Ujú, El hecho que yo comencé predicando desde que me convertí no significa que ese sea el modelo correcto. Lo importante es que la gente entre a la etapa de la formación. Hay muchas personas que tienen el llamado, que tienen la unción, pero le hace falta ser formado. ujú, Y a veces nosotros vemos la formación como un estancamiento, destacando también que hay escrutinios que manejan algunas iglesias o concilios, que cada quien, aparte de la visión general, hay iglesias que trabajan con visión específica. Mira, yo no veo favorable que una persona que se acaba de convertir se predique de exponga. una vez, no. No, ellos pueden ir trabajando la formación, trabajando el carácter, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo me convertí, al otro día yo me pregunté, ¿qué yo hice? Porque yo no entendía nada de evangelio. Yo no sabía nada. Entonces, a veces, en vez de hacerle un bien, lo que le hacemos a las personas Ujú, es un mal. sí, Y si tienen llamado, lo recomendable es que esa persona se se forme. forme. ¿Cómo me voy a formar? Mire, con el mismo tigueraje que la gente opera en el mundo, no va a operar de este lado. Ese es un tema que hay que tratarlo con pinza, porque hay gente que dice, yo soy predicador, Ujú, porque yo vengo del mundo, yo tengo un testimonio, yo hacía, ok, usted puede hacer todo lo que usted quería, ujú, usted vino a Cristo, Cristo lo perdonó, usted está siendo limpiado, pero usted tiene que ser trabajado.
Ya usted no puede venir con esa misma situación que usted venía allá para acá. Y eso es un tiempo que aunque tú lo leas en la palabra y tú tengas un tiempo de lectura, de oración y la unción, tú necesitas una persona que te forme porque hay cosas que usted no debe de decirla en Sí, público. sí. Hay Ujú, expresiones, hay ujú. comportamiento. No, Entonces, y que hay gente, nuevas creyentes que están escuchando también, que tú puedes decir algo, puedes tergiversar algo y ese nuevo creyente creerlo. exactamente, Ujú, porque está lo que es directamente el conocimiento de la palabra. ujú. Y que usted no saque el texto del contexto para inventarse un pretexto, porque por la gente inventar esto es donde surgen muchas doctrinas. Mira, la Biblia no es de interpretación privada, número uno, y Ujú. la Biblia tiene su propia interpretación, pero para nosotros no es un secreto directamente que hay gente que no tiene directamente lo que es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, tomando en cuenta que y la que no todos tendrán la oportunidad de ir a un instituto bíblico, Sí. no todos tendrán la oportunidad de capacitarse, pero Ujú. usted necesita sentarse, formarse, y no solamente porque la gente piensa que solamente predicar es usted pararse con un micrófono. Yo decía que con la No. persona que yo me convertí, nunca me dijo Cristo te ama, pero me modeló a Jesús. Amén. Entonces, esa Así es. manera de predicar directamente con el testimonio, con el carácter, con la transformación Ujú. y lo que te vas a exponer, porque cada palabra que soltamos, palabra que nos sale a perseguir después. Sí, eso es importante recalcarlo. Wow. O sea que es como que uno tiene que vivir eso que está predicando. Y a veces es difícil. ¿Cuál usted piensa que es la clave para mantenerse en el Señor? Sabemos que hay un llamado, que diría yo que ayuda también quizás a tener el compromiso, pero la gente no sabe, no conoce nuestro corazón. Nosotros sí lo conocemos. ¿Cuál usted piensa que es la clave para mantenerse en el Señor por tantos años como usted se ha mantenido? No solamente predicando, que dicho sea de paso, me encantaría saber cómo fue que comenzó eso, cómo fue que la fueron invitando y me imagino la que se sorprendía, ¿verdad? De todas las invitaciones y todo eso, que debe ser un testimonio bien bonito, pero aparte, ¿cuál piensa que es la clave para La clave está en la escritura en Juan capítulo 15. Separados de mí nada podéis hacer. hacer? Cuando Amén. nosotros entendemos que somos nacidos de nuevo, que somos 100% compatibles con el ADN de Cristo, que Amén. nosotros no nos convertimos para predicar, nosotros no nos convertimos para nada de esas cosas, nosotros nos convertimos, número uno, para agradar a Dios y en segundo Amén. lugar, para salvarnos. La O sea, salvación. cuando nosotros mantenemos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, la gente a veces en esa misma directiva, la gente me pregunta, ¿cuál ha sido la clave para que usted mantenga un ministerio, entre Ujú. comillas, exitoso, para que la gente le invite, para mantenerse siempre en el fuego? Digo, bueno, ¿qué es él? La gente me dice, no, porque usted tiene que dar lo mejor de usted. Digo, si te doy lo mejor de mí, lo daño. Sí. Yo quiero dar lo mejor de Dios en mi vida. La Amén. clave es que tu dependencia por completo. Y quiero también en esta tarde, en este día, dejarte esto, y es, yo no oro para predicar, ni estudio para predicar. Y esa parte choca a mucha gente. Yo predico porque oro, yo predico porque leo. O sea, no soy del Glorioso. tipo de persona que porque tengo que predicar, tengo que coger 5 días de ayuno. Sí, Ay, que yo tengo una prédica, yo tengo que prepararme, yo tengo que vivir preparada sí. O sea, todo el si no tiempo. tuviera que predicar, no ora ni ayuna. O sea, es que tiene que ser tu estilo de vida y la Así es. clave es que Cristo siempre sea tu centro, que Cristo sea tu enfoque, que Amén. Cristo sea tu punto de partida y tu punto de llegada en Él, siempre en Él. Amén, amén. Me encantó esa respuesta. ¿Cómo describiría, pastora, a Jesús en acción? Esa es una pregunta increíble. Todo el Parecería, mundo me dice lo parecería, mismo. ¿verdad? Como que si fuera tan sencillo como yo describo a Jesús en acción, nosotros quedamos muy Ujú. corto. Y algo que puedo decir en este día, que por más que yo diga, su acción es mucho mayor. Amén. Porque es que yo voy a ver a Jesús sin sesgos. Jesús no tenía prejuicios. Y si veo a Jesús accionando, por ejemplo, al frente de lo que se está viviendo ahora y verlo tal cual es, yo diría, pero Jesús no está bien. Porque verlo como Él es y cómo es su misericordia y cómo Él Ujú. actuaría, por ejemplo, Jesús en acción en un hospital no se pone guantes, no se pone mascarillas. Ujú. Él va de una vez a lo que va a hacer.
Jesús en acción al frente de personas que estén desviados de su identidad, para no mencionar el otro término. Ujú. Jesús no tendría ese nivel de prejuicio que mira, que Sodoma, que Gomorra. Él No me haría, le voy a acercar, no, no. no, no, él haría en acción a lo que va a hacer. O sea que la acción de Jesús es él mismo entregándose y accionando y supliendo la necesidad en un aquí, en un ahora. Amén. Siempre activo, siempre sabiendo, hecho está. Y entonces esa manera, por eso digo que es que nosotros al hablar de su accionar, nosotros nos enredamos. Ujú. Porque es que él va a llegar y él va a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Hecho está. O sea, Lo sin hace ya. preguntar, como lo hizo, por ejemplo, con la mujer del flujo de sangre, como lo hizo con aquella mujer que fue acusada. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. O sea que Jesús siempre fue muy presente en todo lo que iba a hacer. Ujú. Yo, con toda honestidad, esa pregunta a mí me queda grande, porque ver a Jesús en acción es una cosa que mi Wow. mente finita no tiene la manera de definir lo que podía hacer dependiendo del escenario donde esté. Así es. Wow. ¿Qué usted piensa? Bueno, yo creo que ya me la contestó. ¿Qué debe hacer una persona para que prospere su ministerio? Depender siempre de Dios, Amén. todo el tiempo. Una dependencia total, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Siempre tengo un lema de vida, el que no ora no debe de tomar decisiones. ¿Y cómo se depende de Dios, pastora? Porque hay gente que cree que depender de Dios es quedarse estático. O sea, es un poquito, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo voy a depender de Dios, déjame esperar a ver que él, que él, a quién me va a mandar, que va. Es un poquito como contradictorio depender de Dios, pero a la vez accionar. Sí, ¿Cómo? mira, la fe sin obra es muerta. Ujú. El depender directamente de Dios no significa que yo me voy a quedar con los brazos cruzados. Es que si yo oré por una situación, una condición, yo tengo paz, ¿verdad? Voy a hacer en la dirección de Dios. Mira, en el sistema donde estamos viviendo, la gente anda muy acelerada Ujú. y la gente también quiere acelerar a uno. No Ujú. vamos a tener una mente conformista, pero vamos a ser agradecidos. Depender de Dios no es que usted me diga, ah, no, yo tengo un ministerio a tiempo completo y si no se abre una puerta y tú sabes que el Señor, no, 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 Dios nos va a dar la capacidad acompañada de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dios va a abrir nuestra mente, nuestro espíritu y nos va a conectar directamente con la fuente del sustento. ¿De cómo Dios lo va a hacer? Con alguno lo hará a través de un trabajo, Ujú. con otro lo hará a través de otros recursos, porque Dios tiene multiformas de obrar. Dios no es vago, porque es Ujú. como usted dice, este tema hay que tomarlo directamente con pinzas, Ujú. porque veo mucha gente que dice, no, yo no hago nada porque yo dependo de Dios. Sí, Pero es que, amado, la fe sin obra es es muerta. muerta. Usted va a Así es. accionar, Dios va a abrir la puerta, Dios va a hacer. Es lo que yo entiendo. Así es. ¿Qué mensaje le puede enviar a personas cristianas que estén pasando por alguna situación, ya sea de enfermedad, ya sea de cualquier situación? Dice la escritura, echa sobre Jehová tu carga, espera en él y él va a hacer. No está pasando por nada extraño. No se sorprendan por el fuego de prueba que ha sobrevenido como que si alguna cosa extraña está aconteciendo. Los procesos que se atraviesan, es como dice Job, dijo Job, Ujú. ¿acaso recibiremos solamente el bien de Dios? Van Ujú. a venir eventos difíciles, pero en ese momento de evento difícil es donde usted va a aprender a depender de Dios por completo. Amén. Yo aprendí en el libro de Jeremías porque yo sé los Amén, amén. pensamientos y planes que tengo para contigo, que son planes de bien y no de mal. Amén. Y Romanos 8:28 nos enseña a nosotros que sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que amamos a Dios, Todas todas las las cosas. cosas, no algunas, nos ayudan Todas. para bien. Y él le dijo a su pueblo, porque es para el creyente, y yo Jehová te llevé al desierto para probar tu corazón. Amén. Gloria. Jeremías 1:19 que dice, pasarás, ¿verdad? Por las aguas y No no te no te ahogarás. ahogará, y por el fuego y no te vas a quemar. Ujú. Cuando nosotros nos abrazamos a la promesa de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer en ese momento de dificultad, pueda de que tu fe ahora no esté al 100, pero por lo que Dios es capaz de hacer, por eso tú puedes estar tranquilo. Porque quizá tu fe no te dé para tú ver el milagro, pero en la fidelidad de Dios, el milagro, si Él quiere, Keila, tomando en cuenta Si es su esto, voluntad. si es su voluntad, como dijeron Sabrat, Mesat y Abednego, Ujú. sepa tú, oh rey, que nuestro Dios a quien nosotros servimos
no solamente tiene la capacidad de librarnos del horno de fuego, sino que también nos puede librar de tu mano. Ahora, si Él no nos libra, Él no deja de ser Dios. Amén. Tranquilo, descansa en el Señor, que Dios Amén. hará conforme a su benevolencia. Amén, amén. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje? Porque usted, yo sé que es evangelista también. Yo digo que ese es el ministerio más hermoso que hay. Que ahora mismo no está, ¿verdad? Como que de moda, vamos por decir así, porque todo el mundo quiere ser profeta. Ay, Que Keila, que me... dicho sea de paso, usted es profeta, pastora, pero sé que es evangelista. ¿Y qué mensaje le puede enviar a aquellos que no han aceptado a Jesús? Que tal vez lo conocen, que tal vez le falta solamente decir que no sé por qué no lo hacen. ¿Qué mensaje le puede mandar? Las personas, no voy a decir que están sobrepredicados, no lo voy a decir, pero sí les voy a recordar Juan 3:16, que recuerde el gran amor del Padre y también el versículo 17, de tal manera amó Dios al mundo que Dios es unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, no, porque creer es continuo, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo Se sea salvo salvo por por Él. él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. A esto le queda muy poco tiempo, no es un cliché. Ujú. Ya esto le queda poco tiempo y es importante que usted se base en lo que dice Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Cerrando con lo que dice Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros. Tú estás incluido en ese plan. Que en que siendo nosotros pecadores, Él está consciente de nuestra naturaleza y de nuestra maldad. Amén. Pero aún Alabado como sea quiera, Dios. así nos quiso perdonar y amar. Creo que no es tiempo para perder el tiempo. Es Amén. tiempo de volverte a Dios. Y no es por falta de llamado que no has venido. Es porque oramos para que Dios ablande tu corazón. Porque hay Amén. gente, Keila, que tiene el corazón muy endurecido. Ujú. Ahora, oramos al Señor que Dios le dé la oportunidad de que ellos puedan venir a los pies de Jesucristo. Amén, amén. Ese mensaje tómelo y haga eso, porque de verdad que qué bonito es vivir con Dios. Aparte de la salvación, ¿verdad? Que es lo más importante, porque estamos hablando de la vida eterna, pero es bonita la vida con Dios, a pesar de toda situación, porque no es que no la vamos a tener. Pastora, gracias. Gracias por estar aquí en el programa Lo que Dios hace. De verdad que para mí es un honor tenerla por aquí y me gustaría que usted le dijera a los que nos están viendo cuáles son sus redes sociales, por si quieren seguirla, que me imagino que sí, o por si quieren invitarla. La pastora va pronto para Texas. Si quiere, puede decir la fecha. Gloria al Señor. Keila, gracias a ti por ver a bien que sea un recurso en este espacio tan maravilloso. Me sentí muy ameno, muy identificada conversando en este programa tan lindo. Bueno, nos pueden conseguir por Facebook como Amarilis Ferrera, también en TikTok, en las diferentes redes sociales con ese mismo nombre. Usted tiene un canal de YouTube también. Sí, Yo la sigo por ahí. Yo sé que tiene mucho que no le da contenido, pero yo sí. la sigo por ahí también. Directamente, con toda modestia y aparte, yo no soy muy cibernética, no soy tan así, solo cuando tengo algunos espacios y respeto a quienes lo hagan, pero sabes que Sí. es algo Sí, porque bien tiene que que predicar mucho y eso, sí, y no tengo la como ese iglesia. tiempo, pero ya estamos viviendo en un tiempo que no es que tú quieres, es que Ujú. directamente te empuja, pero en las diferentes plataformas como Amarili Ferrera y como dijera nuestra hermana Keila, estaremos este fin de mes y principio del mes de septiembre en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, estaremos este fin de semana y luego entonces pasamos a Boston, que tenemos algunas asignaciones en el nombre del Señor en aquel lugar. En lo adelante, si me sigue por las redes sociales, te va a dar cuenta en los lugares donde vamos a estar para que así si te quedas cerca y quieres llegar, pues sería una gran bendición. Muy bien. Bueno, señores, gracias por estar. Comparta este testimonio con alguna persona que usted sepa que le va a edificar. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.